¿En qué estaba? Ah, el viaje, una mierda el viaje. Le pedí a la azafata que me diera un whisky más. Se me hizo la prolija, me empezó a decir que no, señorita, yo tomo un cielo, que me decía, dame uno, flaca. Dámelo, te lo pago, estoy en primera, dámelo. Esa es Laura. Esa es Laura, se piensa que no me doy cuenta que la tengo acá. Todo el día acá, a ver se piensa que me voy a mandar una cagada. ¿Sabes los años que tengo en esta pena yo? Llegamos al aeropuerto en calor, voy a respirar, quilombo, gente por todos lados, yo con los nervios del viaje, me equivoqué de valija. ¡Sorry! Me equivoqué de valija, ¿ok? 2 horas estuve en el aeropuerto sola para hacer todo el trámite de la puta valija, se lleva al hotel y Laura me dice, media hora para descansar. Ah, bueno. A los 15 minutos la tengo golpeándome la puerta de la habitación con una perchita, con una mierdita, una babita colgando. Me dice, probate esto, Virginia. No me voy a probar eso, no me voy a probar, no es profesional. Yo ya hice prevestual en el Zapalo Fashion Week, esto no te pasa, No te pasa, los tipos son unos relojitos, tu foto, tu cambio, están locos conmigo, locos. Que Loira, que Socabelio, que Soros. Así me voy a ir a Brasil. Estaban hablando con mi representante, toda la movida, estaba todo cocinado, así, movida. Nada, fue un año, se complicó un poco porque nació Lupe, la bebita, la chiquita de papá. Nada, mi vieja me dijo que... ¿Cómo tu papá, un bebé? No sé, mami, no sé, hacer tu historia, salí con tus amigos, yo... No los veo mucho igual, no. Ellos viven en el country y yo desde que tuve el accidente no te subo un auto ni loca. Paco sí, está loco el pendejo, loco. Se sube 200 km/h, viene, me dice, ¿viste qué linda la nena? Ay, muy linda. Preciosa, una muñequita, la verdad, tiene unos rulitos, claro, está grande ya, de tener 2 años. Aquí digo, 4, de tener ya 4, porque el San Pablo Fashion fue en el 2003. Sorry, banquen. Mam. Sí, ese. No, decime. No sé, mami, no lo vi. No lo vi, mamá, no sé, no vivo con él. No, mami, no. Bueno, ok, mam, si lo veo le digo. Dale. Bueno. Ay, no me digas. No me cuentes eso, no, please, no me cuentes. No me cuentes, mami. No, te estoy diciendo que no me cuentes eso. ¿Qué parte de no me cuentes? No me cuentes, cállate la boca, mamá. Cállate la boca, no quieres hacer, bueno, te corto, mamá. Bueno, ¿qué? Bueno, love you, man, love you, bye. Loca. Me habla de Javi. ¿Qué me importa, Javi? ¿A mí qué me importa, Javi? Se cruza con la tía en la peluquería. ¿Son los años que hace que no lo veo a Javi? 15 años que no lo veo a Javi, no sé. 15 exagero, pero de 10 años seguro que no lo veo. La última vez que yo vi a Javi, me había venido a buscar al departamento de Coronel Díaz con una zanelita, tenía una zanelita roja, me vino a buscar con todo prolijito, Javi, era todo peinadito ya. Lo miraba y el ojito le empezaba a hacer tiqui. Yo decía, Virginia, no seas hija de puta, no te rías en la cara. Eso cayó Paula. Paula, que es una hija de puta. Que si te lo tiene que decir, te lo dice. Si lo dice, ¡Javi! ¡Está pica! ¡Está pica!
luminosa, luminosa mal. Hacíamos todos juntos, culo calzón. La yegua. Contestador. Estaba rara, Paula. No sé qué le pasa, no sé, se casó, se puso de novia. No sé, de ropa le va bien. Una pyme. Ay, habla Virgi, ¿qué haces? Bueno, ya te dejé unos mensajes antes, te voy a dejar ahora. Hablé con tu secretaria, Celia, y nada, bueno, parece estar jugando al golf. Que ya te habrás metido, ¿no? Bueno, y nada, me dijo Joaco que se van de viaje, qué buena onda. Que pensaba que por ahí si vienen para la capital, capaz podemos ir a comer al árabe. Sí. Dale, vengan. Así la veo a la gordita, que hace bien que no la veo y... nada, me quedé sin mani, Dari, pero... No, llamame, dale, me llamás al celu, La vida de Lili, besito, bye. Qué loco, Javi. ¿Me quería? Que te quieran así.